toda la clase porque era festivo. Y qué pena, pues a mí se me olvidó aclarar ese miércoles antes y pues eh, me acordé fue el martes en la mañana y ya, pues sí, era como tarde para algunos. Sí, no, estuvo bien. No sé si pudieron adelantar algo de análisis o que ya hicieron el segundo taller y vamos para el tercer taller o el tercer capítulo. Hicimos una introducción del tercer capítulo. Ah, ok. Sí, está bien. Que ahí habla de la Biblia de la inspiración, que da cuatro teorías. eh, Habla del dictado arbitrario, el de la teoría de la aviación, la teoría de la aspiración y la teoría de la superintendencia, pues la cual es la que nosotros, pues la que más se acerca a la Biblia, ¿no? Son guiados por el Espíritu Santo a escribir para que no tuviera ningún error, eh, no anulando la capacidad o los talentos de las personas que escribieron. Específicamente ese es el capítulo 3 que está explicado en el video y juntamente con bueno, ahí en el análisis bíblico. Entonces, ¿hasta dónde pudieron avanzar hace 8 días? Vieron cada una de las cuatro teorías y Lo que hicimos fue como introducir y mirar, aquí las presentan de una manera, en bibliología las presentan de otra forma, ¿no? La con verdad otro es que nombre. sí, otras, digamos que en bibliología las amplían un poquito más porque pues eso es un texto un poco más actualizado. Este texto de análisis bíblico pues, es un texto que fue escrito poco antes, quizás unos 10, 15 años antes. Ahora, pues teorías sobre la inspiración, eso hay por montones, por cantidades. Y los teólogos están muy ocupados en eso, en tratar de ampliar la parte de la inspiración de la Biblia. Hay mucha inquietud, pero pues, como les decía en alguna ocasión, pues hay unos sectores de la apologética que se dedican a eso, Sí, a claro. tratar de entender pero le hicimos solamente la introducción, hermano Pastor Plácido, solamente la introducción, solamente hicimos como un comparativo entre lo que hablaba bibliología y lo que habla ahí, ¿sí? No, está bien porque es que bibliología es un complemento mucho más actual que el mismo análisis. Sí sirven, obviamente, porque aquí da una perspectiva general, pero define muy bien las cuatro teorías, acerca de las cuales está cogido análisis, o el estudio que da análisis bíblico. Sí. Pero bueno, los que están viendo biología, qué bueno, porque se complementan el estudio con el análisis, para que Sí, podamos entender muy bien acerca de cómo fue inspirada la palabra de Dios. Pues sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios escogió los hombres, diferentes hombres, para que la pudieran escribir. Usted dice es cierto, ahorita hay mucha gente que estudia esto y pues dice que el papel aguanta con todo. Pues sí, aguanta con la mentira, pero también con la verdad. Pastor, una pregunta. En en ese capítulo habla pues de, de que no hay error en las escrituras, ¿no? Y hay una situación que me cuestiona varias veces Sí. y no sabía qué adjudicarlo, y es ver si encuentro el versículo, de un segundo y le digo. Y, Es del Nuevo Testamento, hermano, sí. eh, sí, señor, es en el Deuteronomio. Deuteronomio. Sí, señor. Un segundo a ver si lo encuentro. Mire, en el Deuteronomio 14:18.
Dice, dice, de todo lo que está en el agua de estos podéis comer, todo lo que tiene aleta escama, más todo lo que no tiene aleta escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podrás comer, y estas son las que no podéis comer. ¿De cuáles habla? ¿De cuáles aves? Habla el águila, el quebrantahuesas, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, avestruz, lechuza y gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el camalón, el pelícamo, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Ajá. Y lo digo porque todas las otras están bien definidas, pero la última del murciélago no. Pues entonces no sé cómo interpretar eso pues, qué puede haber sucedido, porque el murciélago está catalogado como un mamífero y ese tipo de cosas. Entonces, sí me ha cuestionado eso. Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, pues recordemos que eso fue dado para el pueblo de Israel, porque en relación a lo que ellos podían o no podían para que no se contaminaran, que era un pueblo santo. ¿Sí? Pero específicamente la palabra suya es si se puede o no se puede comer murciélago o... No, la pregunta es que está, Está un inmerso murciélago dentro de... no hace parte de las aves, ¿sí? O sea, en el 11 dice, toda ave limpia podráis comer y cataloga algunas aves. Pero el murciélago no está catalogado como una ave. Ya. Por supuesto, ahora ahí que puede colaborarnos con relación a la... Si este es un... Pues, porque ahí lo catalogan como un ave. La palabra de Dios la cataloga ahí como un ave. Pero esto no es un ave, es como es un mamífero. Un mamífero alado. La verdad es que la forma de clasificación de los seres humanos es diferente a la manera como Dios los clasifica. Sí. Para nosotros, humanamente, pues tenemos de una manera válida una forma de clasificar, que es esencialmente biológica, por ciertas características. Para Dios, el asunto es espiritual. ¿En qué sentido el asunto es espiritual? El pueblo dice ahí en el verso 21, verso 21 encontramos, creo yo, la explicación. Dice, ninguna cosa mortecina. ¿Qué significa la palabra mortecina? Pues que tiene... Que esos animales se alimentan de de los desechos. Ajá. desechos o en materia de descomposición. Eso le ayudaba al pueblo de Israel a entender que debían alimentarse de una manera sana, ¿sí? Pero esa sanidad no solamente tenía que ver con el cuerpo, sino también con el espíritu. O sea, el símbolo en el fondo, para resumir, pues está diciendo, coman algo que sea limpio, simbolizando que ustedes también deben ser limpios espiritualmente, porque los animales que se ofrecían en el templo representaban al Señor Jesucristo, quien sin ningún tipo de pecado llevó nuestros pecados. Entonces, claro, yo no pretendo ser un experto ahí en el tema porque pues la parte biológica es una parte muy, muy específica y o sea, sí tiene una forma de clasificación que es muy válida desde el punto de vista original. Pero el asunto en el fondo es espiritual. El asunto en el fondo es espiritual. ¿Sí? Todo está centrado en el verso 21.
ninguna cosa mortecina. Yo lo que pienso es que intercala ahí el murciélago, que para nosotros no es clasificado como una ave, pero sí lo intercala, como dicen los científicos, lo interpola, hace una interpolación ahí, porque la semejanza está en que el murciélago, pues, en cierto modo se alimenta de desechos también, Muchos se alimentan de frutas, pastor. Por ejemplo, yo desconozco el tema, pero sé creo que los murciélagos, hay una diferencia con los que son como, los denominan como vampiros. Hay unos que se alimentan de sangre, pero los otros que están catalogados como murciélagos en general se alimentan de frutas. De frutas y de insectos. Sí. De frutas y de insectos. Pero sí. Y hay unos que se alimentan de frutas, otros que se alimentan de sangre y otros que se alimentan de insectos. Sí, es muy posible que, porque habría que mirar, ahí entraríamos en una parte que llaman la biogeografía, porque hay, por ejemplo, un murciélago que viva en el trópico, que esté en el trópico, ¿sí? Está como adaptado a ciertas formas de alimento, mientras que otro que esté en otros lugares, un poquito más alta, un poco más baja, ¿sí? Podría en determinado momento alimentarse de insectos. Yo lo que pienso es que el murciélago que vivía ahí en esas zonas, geográficamente hablando, tenía algún tipo de alimentación de pronto mezclada. Posiblemente se alimentaban también de frutas, posiblemente se alimentaban también de insectos, pero también consumían algún otro tipo de alimento en estado de descomposición. Es muy posible que sea eso, porque el énfasis es espiritual, ¿sí? Sí. Con los otros no hay ningún tipo de discusión. El buitre, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos animales ahí que para nosotros, o sea, biogeográficamente nosotros no los ubicamos. Por ejemplo, el calamón. Yo realmente no sé qué es el calamón. El somormujo, ¿sí? Por ejemplo, la bubilla, ¿sí? Son especies muy propias de esa zona, ¿sí? De esa zona donde estaba el pueblo de Dios. Porque pues hay que entender que ellos llegaban a una tierra que pues no era muy conocida para ellos. Seguramente muchos de estos animales estaban al alcance de ellos, ¿sí? Entonces hay que mirar porque hay énfasis es espiritual, por eso dice el 21, ninguna cosa mortecina comeréis, porque de los animales que no servían para ofrecer los sacrificios se calificaban como animales impuros, precisamente por eso, por el tipo de alimentación que tenían. Era para ayudarle al pueblo de Dios a entender la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo justo y lo injusto, entre lo que iba a ser Cristo y lo que ellos podían hacer, ¿sí? Por ellos mismos. sí, también era para diferenciarlo de los otros pueblos, con relación a la santidad, que los demás pueblos podían comer lo que quisieran, pero el pueblo del Señor ya tenía una norma muy bien establecida en el alimento. Su estilo de vida es totalmente diferente, era muy diferente a un pueblo pagano. Sí. Bueno, acordarse de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Después de que regresa, después de que él ve que le toca comer, o sea, la peor humillación para un judío, pues era alimentarse de lo que comían los cerdos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues eran animales impuros, puros en el sentido de que no por ser creación de Dios, sino por causa del pecado del ser humano, toda la creación se contaminó y los cerdos, pues obviamente estaban proscritos, mucho menos la comida de los cerdos. Entonces es cuando vuelve en sí. Cuando vuelve en sí.
Claro, hoy en día hay doctrinas de hombres que enseñan a la gente que no deben comer, por ejemplo, ciertos tipos de alimentos que estuvieron solamente proscritos o prohibidos en el Antiguo Testamento. Sí. Hay algunas doctrinas de hombres que, pues, podrían. Todo lo que es alimento, sí. Todo lo que es alimento. Sí. Sí. Sí, exacto. No sé si queda absuelta la pregunta, hermano Andrés, o le quedan dudas por ahí. Pues en el sentido de tomarlo más, uno debe partir del principio de que todo lo que está escrito en la palabra es correcto. Todo lo que está ahí es cierto. Pero a veces entran en este tipo de preguntas por lo que dice el pastor, desde el punto de vista humano, se ha clasificado de otra manera. Y pues a veces pues entran como en conflicto. También para estar preparados para cuando alguien nos haga una pregunta de ese estilo. Sí, está bien para uno prepararse mejor con relación a esas preguntas, porque surgen, en el camino cristiano surgen algunas preguntas que realmente hay que mirarlas muy bien. La hermana Mireya nos plantea Levítico 11:30, miremoslo por favor, Levítico 11:30. Dice Levítico 11:29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erisco, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los toque cuando estuvieran muertos, el mundo será hasta la noche. Eran animales que no se podían utilizar para ofrecer sacrificios, y obviamente, pues, para la alimentación cotidiana del ser humano, pues no es un secreto para nadie que hay muchas naciones del mundo donde el ratón es una especie que se consume como alimento, ¿no? Sí, hay lugares donde se comen todos, eso sí, Sí, no desperdician nada. sí. Por eso están plenamente definidos. Ahí un poco más adelante, cuando lleguen los capítulos en el están plenamente definidos los animales que se podían utilizar para sacrificio. Muy bien. ¿Algo más con relación a esto? No, está bien ahí con relación a este tema. Sí, es muy importante ahí aclarar, en biología hace una afirmación que es contundente, dice, hay que reconocer que en la Biblia las palabras que aparecen ahí es lo que Dios dice. Muchas de las teorías se quedan cortas para tratar de explicar cómo Dios utiliza a los escritores, pero hace una síntesis ahí cuando dice que la Biblia es inspirada, es lo que Dios dice a través de las personas, respetando los estilos, ¿sí? Reconociendo inclusive algunas realidades terrenales, ¿sí? Es lo que Dios afirma. Cuando habla de Satanás, es lo que Dios afirma de Satanás. Cuando habla de Pilato, es lo que Dios dice de Pilato.
Cuando habla del apóstol Pedro, es lo que Dios dice del apóstol Pedro. Cuando habla por ejemplo, la Torre de Babel, es lo que Dios dice con relación a eso. ¿Sí? Por eso es que es tan importante tener ahí, tener claro. Ahora, ahí podemos aplicar un poco lo que hablábamos ahorita de estar preparados. ¿Sí? Hay que mirar bien lo que Dios dice, lo que el ser humano dice, lo que Satanás dice. No, o sea, esa diferenciación es muy importante hacerla. Muy bien. No sé, Pastor Placio, ¿algo más con relación a ese capítulo 3 o alguno de los hermanos de análisis bíblico? No, pero también habla ahí acerca de las inscripciones de que cada uno de los evangelistas hablaron, reconociendo a Jesús como el rey de los judíos, la forma en que lo definen. Pues de cómo que esas cuatro personas escribieron acerca de Jesús y hay unidad en lo que ellos escribieron. Pues se nota de que realmente son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay contradicción en lo que ellos escriben. Tiene unidad, que es lo más importante en la Biblia. Me llama particularmente la atención allá en la página 32, no sé si coincide con lo que las páginas que ustedes tienen allí, hablando, por ejemplo, de Lucas, el evangelista. ¿Sí? Sí. ¿Por qué un libro como Lucas fue reconocido como evangelio? Porque el apóstol Pablo, como apóstol, valga la redundancia, lo validó. Ya se cumple lo de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de Cristo y de los profetas, o sea, de los que hablaron en nombre de Dios. Entonces dice, Lucas también era judío, ejerciendo la profesión de médico. No sé si logran ubicar ahí eso. No sé si logran ubicar eso. Página 32, está hablando de Lucas, el evangelista. Me parece muy importante resaltar eso. Dice, en sus escrituras se nota el lenguaje de un médico. Por ejemplo, en su relato del juicio y crucifixión y todo lo que él sufrió, dicen que Lucas ocupó 4 términos médicos en el idioma original, que nadie, ni solamente un médico, hubiera usado. Tratando de las heridas de Jesús, Lucas indica en sus escrituras que eran de 4 clases. Y ahí cita un diccionario de un doctor Dirrington. La herida de penetración, en su relato de las espinas que fueron apretadas en la frente de nuestro Señor y la espada que penetró su costado, ocupó un término médico que significa penetrar, entrar hasta adentro del cuerpo. ¿Sí? Que, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo básicamente sabía principios de economía. De números. Claro, economía. No hubiera tenido jamás esta forma de hablar. Entonces, lo que Dios dice a través de Lucas, ¿sí?, es clave porque se demuestra que realmente Cristo fue expuesto de una manera bastante, pues, particular. Luego dice la herida de perforación, los clavos que horadaron las manos y los pies de Jesús. Lucas ocupó un término que significa perforar.
pasar completamente a través de un objeto. Una herida de laceración, al hablar Lucas del castigo de nuestro Señor que sufrió con el azote, herida de laceración, una cortadura en el cuerpo, dejando una hendidura. La herida contundente, hablando de los golpes que Jesús recibió cuando lo abofetearon y le pegaron con el cetro. Lucas ocupa un término que significa una herida contundente, con un instrumento sin filo. Entonces, fijémonos que esos detalles nos ayudan a nosotros a comprender por qué Dios utilizó personas de diferente cultura, de diferente condición, de diferente preparación, ¿sí? Juan era un sencillo pescador, dice ahí, ¿sí? El lenguaje que desarrolló era de lo más sencillo. Y sin embargo, el Espíritu Santo lo usó para probar que Jesús es el Cristo. Ahora, era un pescador, pero un pescador que era exigente. Por ejemplo, uno lee el Evangelio de Juan y de entrada uno ve un lenguaje bastante apropiado, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, digamos que esas características de ahí que presenta análisis bíblico pues son muy importantes porque pues fortalecen la fe, ¿no? Es lo que Dios dice a través de ellos. Eso es muy importante, es supremamente importante, porque las grandes desviaciones han surgido por eso, porque las personas empiezan a racionalizar lo que es sobrenatural. Lo que es racional, lo que es sobrenatural, y lo que es sobrenatural exige la fe. No es como otros grados de conocimiento, no es como el sentido común, ni es como el conocimiento técnico, ni es como el conocimiento científico, ni es como el conocimiento filosófico. Sí, es un conocimiento espiritual que requiere la fe por las limitaciones nuestras. Si me permiten un muy breve comentario, por ejemplo, Tomás de Aquino, el que llaman famoso Santo Tomás, que fue filósofo de la Edad Media, él trató de armonizar la razón con la fe. Y obviamente la fe que nosotros, Cristo nos da, no es una fe irracional, hasta cierto punto, ¿sí? Es válida. La armonía, ahí en Romanos 12 lo dice, para que comprobéis cuál es vuestro culto racional. Pues no es irracional, pero sí es sobrenatural porque hay realidades que exigen la fe. No sé si hay algo más. Sí, pues para entender realmente la Biblia se necesita ser creyente y tener el Espíritu de Dios. Y también obviamente la fe, ¿no? La palabra de Dios nos alimenta nuestra fe y la incrementa para que podamos entender mejor la palabra. Por eso es que uno cada vez que lee un texto lo va edificando, ¿sí? Uno puede leer 30 veces Juan 3:16 y cada vez le puede sacar. O sea, cuando digo le puede sacar, me refiero en el sentido de que Dios puede enseñarle a uno, puede sacar enseñanzas. Puede leer muchísimas veces. Uno de los ejercicios que se hace en homilética y con oratoria ya es, por ejemplo, haga 5 mensajes de Juan 3:16 con diferente enfoque, porque da para eso y da para muchísimo más. Para mucho más. Y se pueden preparar muchos mensajes de solo Juan 3:16, porque se puede mirar desde diferentes ángulos. ¿Quién le ayuda a uno a eso? El Espíritu de Dios. Amén. Y así sucesivamente.
Bueno, hermanos, pues el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces en eso. Pastor Plácido, por favor, nos regala recordar ahí la tarea para los en el WhatsApp, por favor. Sí, señor, con gusto. Vamos a iniciar de memoria, pues, aprendiendo los libros de la Biblia que son importantísimos para, Sí, señor. nos ayuda a Ahí, estudiar mejor la Biblia y como estudiantes de la Biblia lo mínimo que debe saber un cristiano es los libros de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para todos es un buen ejercicio mental. ¿Sí? No es fanatismo como algunos creen que es fanatismo, no es fanatismo. Realmente como estudiosos y practicantes de la Biblia pues debemos aprender la palabra de Dios. Sumado a eso pues voy a dejar algunos de cada capítulo, algunos versículos que son claves de cada capítulo, bueno, en el WhatsApp. sí. Sí, pues por favor ahí lo recordamos y entonces dentro de 8 días pues definimos cuáles son los que hay que memorizar y preguntarle al pastor Jim a ver qué pueden encontrar. ¿Sí? Esperemos que eso no sea causa de deserción. No, esperemos que no. ¿Alguna otra petición, por favor? Además de las conocidas. Sí, hermano, orar por las obras, por algunos problemas más tan delicados de salud, y orar desde ya, pues, por el compañerismo que va a haber con los jóvenes, que van a venir de los estados, Amén. a la gracia, y van a estar algunos, van a venir a ayudar a evangelizar. Creo que vienen a fin de julio, no estoy mal. 30 de junio. Y orar por estos 2 meses, bueno, pues ya empezamos a predicar acerca de la familia. Mayo y junio. Sí, señor. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude con todo. Amén. ¿Alguna otra petición, por favor? Por la conversión de las familias, de nuestras familias, orar por hermana Alicia, hermana Rosita, hermana Marta, que están delicados de salud. Amén. El consuelo para las familias, también la salud de los hermanos mayores, salud de mi suegra, señora madre, también pues viajes que están pendientes, viaje de mi esposa que está pendiente, los servicios del próximo domingo, Amén. las personas que recién se han convertido. Peticiones secretas que solamente el Señor debe conocer. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. ¿Alguna otra petición? ¿Alguien que tenga alguna otra petición, por favor? Salud de. Hermana Mireya. Hermana Mireya menciona la salud de Joana Delves. Peticiones secretas. Amén. Amén. Bueno, Señor Dios eterno y todopoderoso, en este momento nos dirigimos a tu trono de gloria, que es un trono de gracia. Señor. A través del Señor Jesucristo nos has dado la oportunidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de creer en Él, de reconocer que solamente Él pudo, Cordero de Dios, ser castigado por nuestros pecados. Él sufrió la muerte, pero la venció, se levantó vivo y nos demostró que realmente hay vida eterna. Amén. Te rogamos en este momento que seas tú limpiando nuestras vidas de toda vanidad, de todo engaño, de toda pecaminosidad y de todas aquellas cosas que puedan impedir una plena comunión contigo. Te rogamos que bendigas, amado Señor, cada una de las iglesias aquí en Bogotá, en Colombia y en el mundo, donde tu palabra se enseña como tú lo demandas. Y donde no se hace que con tu Santo Espíritu seas tú, Padre Santo, Señor, trabajando en los
corazones, en las vidas, Padre amado. Comentamos muy especialmente a los hermanos mayores. Te pedimos, amado Señor, que seas tú, hermano Jesús Giraldo, Jairo Alarcón, Luis Talero, la hermana Leonor, el hermano Agustín, la hermana Silvia, la hermana Cecilia Barbosa, el hermano Luis, las familias, hermanos, hermanas que necesitan consuelo ante la partida de los seres queridos, María Álvarez, hermano André y todos sus familiares y allegados, el hermano Arturo Henao, ayúdale, confórtale y consuélale, Señor, también ante la partida de su ser querido. Obra, amado Señor, también en la vida de los niños, de los jóvenes, de cada uno de los adultos, en este tiempo que nos dedicamos una vez más a escudriñar tu palabra con relación a la familia, que tú, amado Señor, nos des el entendimiento, la sabiduría y el poder de lo alto. Hermanos Marina Gutiérrez, el pastor Jim Gates, la salud de él, la hermana Carmenza, la posible visita de los hermanos de la iglesia de Westwood, tú trayéndoles con bien, paz y seguridad, que nos todo lo necesario para que todo pueda ser de bendición. También, amado Señor, el hermano Francisco, señora madre, suegra, mi esposa, la salud, el viaje de retorno, que pueda viajar, tú le traigas con bien, paz y seguridad. Dice la hermana Angélica, a Ricardo, su trabajo, sus ocupaciones, a Jacobo, al pastor Plácido, la iglesia allí en el Quiroga, los hermanos que están en dificultad. También les estoy ayudando, las personas, los maestros, maestras de escuela dominical, los llamamientos, Padre Santo, Señor, que seas tú obrando de la mejor forma en cada vida, en cada familiar. Todos tenemos familiares que están sin Cristo. Ayúdalos a tomar esa decisión, Padre amado. Hermana Sandra, hermana Melina Gutiérrez, las situaciones y necesidades que hay allí. También, Padre Santo, Señor amado, la hermana María, el hermano Israel, la hermana Mireya, el hermano Camilo, también el hermano Andrés, la hermana Aide, Padre Santo, en las ocupaciones, todas nuestras ocupaciones, trabajos, llenos de sabiduría, entendimiento, cada situación, Padre Santo. Pastor Gilberto, el pastor Carlos Julio Mendoza, pastor Edgar en la salud, en las situaciones. También el hermano Andrés allá en Fusagasugá, los hermanos en Ibagué, también el hermano David Mercado, los hermanos que se encuentran allá en la costa atlántica, en otros lugares de Colombia y del mundo, como el hermano Samuel, que se está ayudando, caminando. También el hermano Javier, la hermana Claudia en la recuperación, en la salud que ellos necesitan. La hermana Miriam García, también la hermana Caterina en la recuperación. La hermana Miriam Torres, Padre Santo. Hermano José Manuel Concha, sus hijas, sus necesidades. Descanso en esta noche, las actividades del día de mañana. Llénanos del poder infinito de tu Santo Espíritu y danos la sabiduría de lo alto para enfrentar todo de la mejor manera, Padre amado. Cada petición secreta, cada mano levantada, Padre Santo. Límpianos de toda vanidad, de todo engaño y de todas aquellas cosas que puedan impedir una plena comunión. Podamos ser de bendición, Padre amado. También la hermana Reina en su salud, en su recuperación, en sus situaciones. Algunas personas que se han alejado de tu camino, que tú los ayudes, porque solo tú puedes ir allí a redarguir sus corazones. En los méritos del Señor Jesucristo oramos, te alabamos y nos encomendamos todos nosotros y relacionados. Muchas gracias, hermano. Dios nos bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Gracias a todos. Bendiga. Estamos pendientes. Gracias,